Sí, a nosotros la verdad nos parece y tenemos la casi certeza, una medida de fuerza totalmente irracional. Nos parece que tiene un tinte sumamente político porque la base del reclamo está clara, los cronogramas de pago están. Y esto básicamente tiende a dañar lo que nosotros venimos construyendo en el tema de lo que hace a toda una política sanitaria. Nosotros hemos tenido espacios de conversación, hemos avanzado en uno de los reclamos que era histórico, que es el trabajo consensuado del ejercicio de la ley, del ejercicio profesional de la enfermería. Días pasados en el Consejo Asesor de Salud se firmó consensuadamente este anteproyecto de ley que será enviado por el Ejecutivo a la legislatura para su tratamiento. Como así también vinimos avanzando en distintas líneas de preocupaciones que tenía el gremio de APSA. Por eso nos llama poderosamente la atención esta medida desmedida que toma este gremio. Con lo cual nosotros le pedimos, como le pedimos el año pasado, una profunda reflexión. ¿Por qué? Porque acá también se ven dañados los derechos de los ciudadanos jujeños. Así que pedimos un llamado a la reflexión de estas medidas, ¿sí? Porque el motivo del paro ya no es un motivo, sino parecería una cuestión que va más allá de los reclamos que normalmente se hacen. Nosotros hemos pedido el relevamiento y la nominación de todos aquellos que se sumaron al paro. Tenemos distintos cumplimientos en los distintos efectores, ya sea en hospitales como centros de salud. Así que esperamos en las próximas horas, porque justamente se está trabajando en eso, de tener la cifra definitiva de adhesión al paro. ¿Habrá sanciones para este personal? Nosotros vamos a cumplir lo que dice la ley. Aquella persona que se plega un paro, no está, tendrá la sanción correspondiente. Nosotros siempre apelamos al diálogo con los sindicatos y con los representantes, pero básicamente también pedimos, y en este sentido me parece que tiene que ser así, una madurez en cuanto al tratamiento de estas cuestiones. Todos sabemos que salud es un punto muy sensible, porque básicamente se ven afectados a aquellas personas que vienen del interior y no se enteran del paro y van a un servicio y resulta que no encuentran respuesta en ese servicio. Entonces nos parece que es de una profunda responsabilidad el hacer cumplir lo que uno por ahí denomina servicios mínimos, servicios esenciales. De lo contrario, sería una medida totalmente irracional e irresponsable.